Con todo. Gracias, buenas noches, queridos expositores, contertulios de esta noche. Les doy la nombre de Marcos Escudero, la más cordial bienvenida y saludo a todos los que nos ven y escuchan a través de las redes. En la convocatoria abajo están las direcciones y dada la edad ya no me acuerdo cómo decirles aquí de memoria, entonces, pero ahí está escrito. Este diálogo emerge de todos los hechos que hemos estado pasando estas dos últimas semanas o las encuestas y hemos invitado a tres conocidos especialistas que a continuación los presento. Don Julio Córdoba, conocido experto en la materia, él es sociólogo con posgrado en metodologías de investigación en la Claxo, es docente en materias de investigación y director ejecutivo de Diagnosis SRL, una empresa dedicada a realizar encuestas y asesoramiento en desarrollo social y de mercado. Bienvenido, estimado Julio. También nos acompaña el abogado doctor Arturo Yáñez. Él es diplomado de Derecho Constitucional y es aspirante a PhD en Derecho en una Universidad de Valencia de España. Él nos va a ayudar con su amplio conocimiento a ver cuáles son evidentemente las normas vigentes respecto a la realización y difusión de encuestas, así como nos se va a referir obviamente a la situación también actual. Y finalmente un compañero de Marx Escudero, Daniel Moreno, que él es doctor en ciencia política de Vanderbilt y director de Data Acción, que también es una empresa que realiza encuestas y análisis de opinión. Ha sido director de Ciudadanía y es representante en Bolivia de WAPOR, la Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública. Les agradecemos desde Marcos Escudero su decisión de aportarnos a conocer a través de preguntas que están en la convocatoria y que me permito recordarlas. ¿Cómo saber si una encuesta es confiable o no? ¿Cuál es la normativa actual que regula encuestas electorales en Bolivia? ¿Qué puede hacerse para mejorar su uso? Y temas y elementos, factores concomitantes que en el desarrollo del diálogo yo creo que pueden salir. Una cosita, pediría a cada expositor si puede hacer un uso de 15 minutos para el efecto. Luego pasaríamos a un intercambio de preguntas y respuestas entre los expositores y a partir de ahí abriríamos a la pregunta de nosotros, que yo espero que tendrían que ser de 3 minutos para que alcance la mayor participación. Invito al doctor Áñez para que pide lance la primera piedra, dado que lo demás va a ayudar a que tengamos más claro en la cabeza. Adelante, doctor. Tiene que abrir su micrófono, por favor. Sí, Eso. ahora sí, bueno, muchas gracias. Un saludo desde Sucre Capital. Más bien el tráfico me ha permitido llegar al borde. Y bueno, en realidad, miren, sería creo que muy reiterativo hablar de lo que dicen las normas sobre las encuestas o estudios electorales. Pero por lo que yo voy a ir a lo relevante. Voy a empezar por el bosque y luego vamos a ir a un arbolito que es bien preciso, ¿no? En realidad el bosque, cuando uno ve, y me estoy refiriendo a la ley del órgano electoral, ¿no es cierto? Del 2010, la ley 018, y la ley que es una de ellas, naturalmente la Constitución, pero digamos las normas puntuales son, esta la ley del órgano electoral y la ley del el régimen electoral fundamentalmente. Hay también la ley de agrupaciones políticas, pero creo que la ley del régimen electoral es la que más eh, tiene que ver con el tema. Analizando esas dos normas, y conste que yo soy de los que piensan que el Estado es un mal necesario, ¿no? Es decir, que se tiene que meter mejor si se mete lo menos posible en la vida de los ciudadanos. Y a partir de eso, la percepción que yo tengo es que los que han hecho estas normas, y obviamente han levantado la mano después en la Asamblea aprobando, porque es del 2000, una es del 2010 y la otra es del 2000, sí, ambas son del 2010, ¿no? Los que han
ideado estas leyes en lo que tiene que ver con el tema de encuestas, yo veo una postura extremadamente totalitaria, es decir, una voluntad del padrastro Estado de controlar absolutamente todo lo que pueda, partiendo por las encuestas o estudios de opinión, eso los expertos seguramente nos van a dar la diferencia, pero una voluntad pero inocultable de controlarlo todo. Ahora, la primera pregunta ahí que yo me he hecho al analizar esto es si hasta qué punto el Estado tendría esa, sería razonable, diríamos, que tuviera, que tendría esa facultad de controlar todo el tema de encuestas en un tema, estamos hablando de electorales, ¿no? En un tema tan delicado y con tantos intereses de por medio como son las encuestas electorales, peor en un proceso electoral ya abierto, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde? Hasta donde yo sé, podríamos decir que fuera razonable que pueda controlar en alguna medida la parte técnica, es decir, que no cualquiera agarre y diga, bueno, yo voy a hacer encuestas y no sé, pues entre yo, mi hijo y su amigo nos metamos a hacer encuestas, ¿no ve? O como las desconfianzas que hoy existen en nuestro país de que aparezcan encuestas de lo más variopintas, en un caso el resultado sea blanco, en el otro negro, en el otro rosado, no sé qué, y algunos dicen, no sé, vamos a dar el beneficio de inventario y les vamos a aplicar obviamente el estado de inocencia, pero como que a veces mucho coincide quien ha pagado la encuesta y él es el que gana, ¿no ve? Hay que poner todas esas cosas. Entonces, es un tema obviamente muy delicado. Podríamos decir, resignándonos a lo mínimo, que el Estado se meta un poquito para controlar, pero ¿qué sería la parte técnica? Que no nos la están charlando, digamos. Pero tú, cuando uno revisa esta legislación, encuentra faltas electorales, prohibiciones electorales, delitos electorales, etcétera. Resalta pues esa voluntad del Estado de castigar al que difunda las encuestas, pasando tal vez porque el que haga que haga las encuestas no autorizadas, es decir, todo controlado, ¿ya? Y ahí surge mi segundo cuestionamiento como abogado constitucionalista y convencionalista. Y uno ve, y si ustedes han visto mi columna el lunes, en la que decir que metió la pata, porque yo tampoco sabía que el artículo 316.3 de la ley de orden electoral había sido, le había sacado tarjeta roja al constitucional y no los truchos. Bueno, los truchos, pero no en pleno ejercicio de los truchos, ¿ya? Si no ha sido el 2021. Y he tenido que hacer mi primera columna con fe de ratas, ¿no? Pero miren, uno encuentra esa voluntad del Estado de controlarlo todo y encima de castigar todo. Y como constitucionalista yo digo, pero a ver un ratito. Si uno ve el artículo 21 de la Constitución, dice que entre nuestros derechos civiles está, para empezar, la libertad de pensamiento, etcétera, expresados de manera individual o colectiva, tanto en privado como en público con fines lícitos. Pero también está el de expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de manera oral, escrita, etcétera, etcétera. Y este punto, sobre todo, el de acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Y si vemos la Convención Americana de Derechos Humanos, es aún más directa, porque nos dice que el artículo 13 que es la libertad de opinión y expresión, nos dice que bueno, que toda persona tiene derecho de libertad de pensamiento y expresión y que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin discriminación, bueno, sea de manera oral, por escrito, etcétera, etcétera, o por cualquier movimiento de su elección. Además que ese ejercicio no puede estar sujeto a censura previa o pero y si no a responsabilidades ulteriores, que es un tema que hoy en el hemisferio se discute mucho, pero que, bueno, lamentablemente está vigente. Pero dice la convención, solamente tiene que estar expresamente fijadas por ley, digamos, sí, la ley electoral está, prevé eso, y ser necesarias ¿para qué? Para asegurar el respeto de los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional,
el orden público, que es un criterio demasiado difuso, la salud y peor todavía, la moral pública, ¿no ves? O sea, ¿qué será la moral pública, no? Pero bueno, esta convención es del año 69, del siglo pasado. Entonces, a uno le viene a la cabeza y dice, ¿por qué el legislador ordinario, cuando hace la ley, estas dos leyes electorales, se tira contra toda la Constitución y contra toda la Convención Americana, impidiendo la libre circulación de ideas? Pero no solo eso, sino castiga, o castigaba, ¿no? Para ser más exacto. Lo que me lleva al último punto, al árbol. El árbol es que el elemento más controversial de esto, y acuérdense al señor Suárez, ¿no ve? En el Beni, en el anterior proceso, le han bajado toda su fórmula electoral, imagínense, toda su fórmula electoral, usando este artículo, que es el 316 de la ley electoral. Espérenme. Usando este artículo, es la ley del régimen electoral, ¿ya? Y usando, y ahí es, la disposición era completamente desproporcionada. El 136 3 que decía que las organizaciones políticas, imagínense, o sea, podía ser un comedido militante, ¿no ve? Que iba y comentaba las encuestas, pero la responsabilidad se saltaba, responsabilidad objetiva, que eso es un absurdo, y le castigaban a toda la organización política, porque alguien pudo haber metido la pata, ¿no ve? Para bien, para mal, de mala fe, que difunda resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionados por orden electoral con la cancelación inmediata de su persona jurídica, es decir, te hacían desaparecer. Además, serán sancionados con multa, etcétera, etcétera, ya. Entonces, imagínense lo desproporcionada que era esta norma, la 136.3 de la ley electoral, que afortunadamente había sido declarada inconstitucional a través de esta sentencia constitucional, la 15-20-21 del 17 de marzo, desde hace 4 años atrás. Por lo visto, muchos, entre los que yo me incluyo, no sabíamos de esto, porque yo le he oído a este inefable vocal que hay, ¿no? El parlanchín que no le pela, pero para hablar cualquier barbaridad, cambio el nombre, no sé qué, decir primero, amenazar, ¿no? Que si es que difunden encuestas les vamos a castigar, etcétera, etcétera. Me han dicho que también el vicepresidente del órgano había dicho lo mismo. Pero resulta es que, pucha, alguien, creo que un colega, el domingo, yo hice mi columna el sábado en la mañana, en la noche, y el domingo en la noche empezaron a circular en grupos de WhatsApp de abogados esta sentencia, ¿no? Y ahí nos enteramos, al menos yo y muchos colegas, de que le habían sacado la roja a esa disposición, que era manifiestamente, y bueno, además de irrazonable, desproporcionada, porque no puedes castigar porque alguien hable suponiendo que fuera tolerable eso, a toda la organización política, porque no solo estás castigando a los de la organización política, estás castigando a un conjunto de votantes que creían o iban a apoyar a esa facción política, lo que ha pasado en el Beni, ¿no ve? O sea, porque alguien comentó o no sé qué, se han bajado toda la fórmula, a cuántos miles de benianos les habrán impedido votar por una facción que ellos consideran completamente desproporcionado, pero además irrazonable, porque está bien, si digamos fuera tolerable, que yo ya les he mostrado que es inconstitucional e inconvencional, pero si digamos fuera tolerable que no se difundan ideas, porque eso es, ¿no ve? O resultados, ¿por qué le vas a castigar a toda la fórmula e impedir además a un grupo de electores que apoyen esa fórmula? ¿No ve? Castigarle, ponle una multa si tanto quieres que, pero no más, ¿no ve? Y entonces ese es el estado del arte. El Constitucional hace 4 años le ha sacado la roja, afortunadamente, a esa norma, pero hay otras que están vigentes, eh, pero digamos lo poderoso era esto. Hoy en Bolivia eso no aplica. Es asombroso que los vocales del órgano electoral no se hayan enterado de eso, cuando eso ellos debían manejar, pero como todos los santos días tenían que tener conocimiento de eso, ¿no es cierto? El Tawichi, no sé si el vicepresidente también dijo, alguno que otro también habló de eso, y finalmente
a partir de que se ha difundido ampliamente esta sentencia el fin de semana, el lunes en Bolivia. Le he oído, no podía faltar, al vocal decir que se ha quejado ya también porque dice que es como el árbitro sin tarjeta roja. Es decir, esa voluntad completamente totalitaria, es decir, pensar que va a cerrar el mundo a punta de castigos, de tarjetas rojas, ¿no ve? Cuando si constitucional y convencionalmente tenemos como seres, como bolivianos, como ciudadanos, el derecho a acceder a la información, a circularla libremente, ¿por qué nos van a impedir el Estado? Así sea en un tema, digamos, delicado, en campañas donde hay mucho interés, ya todo lo que ustedes quieran, que uno acceda a esa información. Porque si a mí me da la gana y yo le confío 100% a las encuestas, tal vez yo con eso me decida a votar por B o C, ¿no ve? Podría ser. O puede ser que diga, bueno, está la encuesta, pero yo amo a este y voy a votar a este, o me imputa este otro y no voy a votar. O sea, el cómo un ciudadano elige a una persona es yo creo que uno de los mayores misterios, ¿no? Después de las alergias para los médicos, dice, ¿por qué te da o por qué se te pasa, digamos, ¿no? Pero es uno de los grandes misterios, pero uno vota pues como le da la gana, ¿no? Es decir, y para eso va a tener, va a aceptar o va a recibir instrumentos, informaciones, ideas que podrán inclinarle o no, pero yo no veo por qué el Estado tenga que meterse en sus manos y decir, no, es que como eres una guagua de teta, yo voy a cuidar que no te influya, ¿no? Y es tan absurdo porque si revisamos más de estas normas, por ejemplo, castigan o amenazan o prohíben de que se difundan las encuestas, etcétera. Em, Hasta hay un delito electoral o una falta electoral que también castiga el difundir, etcétera, etcétera. Cuando o sea, es tan absurdo como impedir que una facción política haga propaganda en favor de su candidato, ¿no ve? Y diga que es pucha, un poco más, va a ser canonizado, es lo máximo, ves a guaguitas, marca guaguitas, o sea, son unos santos, ¿no ve? Te están induciendo al voto con esa propaganda, ¿no ve? ¿Y por qué no vas a poder usar un estudio que se supone que es científico y se va a impedir esa difusión? Mire lo absurdo que era. Entonces, ¿cuál es el estado actual del arte? El castigar a la agrupación política está declarado inconstitucional, es el 136.3 de la ley, espéreme, son dos, la ley del régimen electoral, pero se mantiene toda esa lógica totalitaria de impedir la circulación de ideas, de controlarlo todo, de pedir autorización a todo y de castigar, por lo menos, no ya de esta manera desproporcionada, pero por lo menos con alguna multa, alguna otra cosita, si es que habría algo de eso, ¿no? Vulnerando la Constitución y la Convención Americana, que nos da como ciudadanos el derecho para acceder libremente a la información de toda índole y como si el Estado tuviera que meterse en el cerebro del ciudadano para decir, no, esto no puedes oír, esto yo, o sea, absurdo desde todo punto de vista. Pero ese es el estado del arte. El tema es que quienes han hecho estas normas tenían una mente absolutamente totalitaria y los que como focas han aplaudido levantando su mano en la asamblea, peor, no han tenido la capacidad para discutir. Qué bien que, y eso también a mí me extraña, el órgano electoral, es decir, esta sentencia, la sentencia, la siento, a ver, si me dejan compartir, ya para acabar, se las muestro, a ver, vamos a, no sé si así, compartir. Miren, esta sentencia, les quiero mostrar solo esto. Bueno, miren quién es el relator, ¿no? El autoprorrogado hasta el tuétano, pero bueno. Pero es del 2021, ya en esa época eran relativamente legítimos, aunque perdieron las elecciones, pero digamos estaban ahí, ¿no? Pero miren este detalle. Es una acción de inconstitucionalidad concreta que ha sido promovida de oficio por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, qué bien que lo hayan hecho. El expediente es del 2020, por lo tanto, en ese momento han presentado. No sé quiénes eran los vocales en ese momento, sí, parece que no los que están ahora, creo. Y lo que el Constitucional ha resuelto es sacarle la roja
a este artículo y aquí ustedes pueden ver, miren, declara la inconstitucional del 136.3 de la Ley del Régimen Electoral por ser contrario al debido proceso en elementos de derecho a la defensa, prestado de inocencia, así como los principios de non idem y legalidad, proporcionalidad, que me parece fabuloso que pongan lo de la proporcionalidad y usa la Constitución, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y declara inconstitucionalidad el control de, bueno, sí, ¿no? De otras normas en realidad no era ya necesario porque ya lo volteó, ¿no? Entonces, ha sido la sala plena del órgano electoral del 2020 la que ha suscitado de oficio la inconstitucionalidad y el Constitucional le ha sacado la tarjeta roja. Entonces, pero es solo de ese pedazo, que era el más temible, ¿no? Pero hay una serie de normas que te obligan a pedir permiso, te prohíben difundir cosas, pero ya no te castigan de la manera desproporcionada. Eso creo que sería lo que les podría dar este panorama sobre el estado del arte de esto. Muchas gracias.